Cordial saludo para todos, deseando que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles. Soy Viviana Carrillo, soy psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense, con énfasis en legislación educativa. Bueno, vamos a dar inicio. Voy a empezar a compartir la presentación. Desde Consultoría Psicojurídica Vicar, hacemos parte en este proceso de formación, de capacitación. Nuestro contacto 320-373-2450. Nuestro tema a abordar, responsabilidad penal en adolescentes. De esta manera es pertinente iniciar hablando sobre el Código de la Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006. En esta ley se incorpora entonces la doctrina de la protección integral de la niñez. Es decir, se le da un reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos que requieren entonces protección y, por supuesto, la seguridad de su restablecimiento inmediato en el desarrollo, pues al principio de interés superior. Como elementos determinantes de la protección integral, la Ley 1098 del 2006 incorpora los principios rectores. Son 7. El primero, el interés superior del niño para que se garantice entonces la satisfacción de los derechos humanos. Esto pues de acuerdo a su artículo número 8. Segundo, la prevalencia de los derechos de los niños en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba pues adoptarse de acuerdo al artículo número 9. La corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la atención, cuidado y protección del niño, de acuerdo al artículo número 10. La exigibilidad de los derechos por cualquier persona y la responsabilidad inexcusable de actuar para el restablecimiento de los derechos por la autoridad pues competente, de acuerdo al artículo número 11. La perspectiva de género o reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas entre las personas según sea el rol desempeñado en la familia, de acuerdo al artículo número 12. Sexto, pues la responsabilidad parental compartida y solidaria de ambos padres en el logro del máximo nivel de satisfacción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo pues al artículo número 14. Séptimo, frente a ese deber de vigilancia del Estado a través entonces del bienestar familiar como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, de acuerdo al artículo número 16. Por ello es pertinente entonces remitirnos al artículo número 20 frente a los derechos de protección. Significa entonces que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos del abandono físico, emocional, psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las demás personas, instituciones y autoridades pues, que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. De la explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos o de cualquier otra persona. Del consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización. De la violación, inducción, estímulo, constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la integridad, libertad y formación sexual
de los niños, niñas y adolescentes, del secuestro, ¿sí? De las guerras y de los conflictos armados, del reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley, de la tortura, de situaciones de vida en calle de los niños y niñas, de los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin, del desplazamiento forzado, del trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad, la seguridad o impedir el derecho a la educación, las peores formas de trabajo infantil, el contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia, cuando su patrimonio se encuentra amenazado por quienes lo administran, las minas antipersonas, la transmisión del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual o de cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. Cuando los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean vulnerados, existe entonces la obligación de restablecerlos por parte del Estado. Esto pues a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, de oficiar ante la policía, ante la Defensoría de la Familia, la Comisaría de Familia o en su defecto cuando sean municipio, ante los inspectores de policía o personería municipal. A todos los niños que se encuentren en condiciones de riesgo o de vulnerabilidad, la autoridad competente debe asegurarse, ¿cierto?, que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales. Ahora, muy bien, hablemos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Consagrado pues en la Ley 1098 del 2006, en su artículo 139, constituye el conjunto de principios, de normas, de procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en las investigaciones y juzgamientos de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 años y 18 años al momento de cometer el hecho punible. Significa entonces que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es un conjunto entonces de normas y procedimientos especiales, ¿cierto? Que regulan la forma en que se debe responsabilizar penalmente a los adolescentes entre 14 años y menores de 18 años, que cometen pues delitos. Este sistema está diseñado bajo principios de protección integral, precisamente reconociendo pues que los adolescentes son sujetos de derechos, pero también de responsabilidades. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿cierto? Busca entonces la resocialización de los adolescentes mediante medidas socioeducativas como la libertad asistida, el internamiento en centros especializados o en el cumplimiento de programas de rehabilitación y formación. El enfoque es educativo y restaurativo, con el objetivo pues, de integrar al adolescente de nuevo en la sociedad. Frente a unos principios fundamentales, como es el interés superior del adolescente, donde las decisiones del sistema de responsabilidad penal para el adolescente se toman siempre priorizando el bienestar y el desarrollo de ese niño, niña o adolescente. Desde una proporcionalidad,
Significa entonces que las sanciones o las medidas deben ser proporcionales al delito cometido y pues adaptadas a las circunstancias de ese niño, niña o adolescente. Desde la diferenciación, es decir, el tratamiento es distinto del de los adultos, reconociendo precisamente el desarrollo psicológico y social particular, pues de los niños, niñas y adolescentes. En referencia a los procesos judiciales, los adolescentes son juzgados por tribunales especiales, ¿sí? Y el proceso cuenta con la intervención de defensores especializados. Las decisiones también pueden incluir medidas de protección si se considera pues que incluso ese niño, niña, adolescente también se encuentra en una situación de vulnerabilidad. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes no solamente se enfoca en la sanción, sino en la prevención de la reincidencia, ¿cierto? Esto pues a través de programas de intervención psicosocial, trabajo comunitario y apoyo familiar. Aunque los adolescentes son los responsables directamente de sus acciones, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes también involucra a los padres o a los cuidadores, quienes pueden ser entonces llamados precisamente a participar pues, del proceso de rehabilitación. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia tiene un enfoque restaurativo y educativo. Esto precisamente con el fin de ofrecer, ¿sí?, una segunda oportunidad a esos adolescentes infractores y promover su desarrollo integral dentro de un marco legal protector. Es decir, que esos niños, niñas y adolescentes mayores de 14 años, pero menores de 18, serán juzgados por jueces penales para adolescentes o jueces promiscuos de familia o el juez municipal. Sus conductas dan lugar a una responsabilidad penal y civil en solidaridad con los padres y que debe entonces privilegiar el interés superior del menor y obedecer a esos criterios de protección integral y a esas medidas de carácter pedagógico. La finalidad del sistema de responsabilidad penal es que los trámites o que las medidas que se adopten tengan pues un carácter pedagógico específico y claramente diferenciado del de los adultos. Se debe cumplir pues con todas las garantías procesales, desde el debido proceso, el principio de legalidad, el derecho de defensa e inmediación. Seguimos entonces aterrizando nuestra temática desde la casuística. Para esto traje este caso. Caso número 1. En un colegio de secundaria, Valentina, de 15 años, ha sido objeto de bullying constantemente por 3 compañeras: Ana, Laura y Sofía, todas mayores de 14 años. Las agresoras han difundido rumores maliciosos sobre la orientación sexual de Valentina, ridiculizándola frente a otros estudiantes y publicando fotos manipuladas de ella en redes sociales. Además, la han insultado y excluido de actividades escolares, generando un ambiente hostil y de discriminación. Valentina, afectada emocionalmente y con un deterioro en su rendimiento académico, decidió contar lo ocurrido a un profesor, quien informó pues a las autoridades escolares. ¿Cuáles serían entonces esas implicaciones legales para estas presuntas agresoras? Las acciones cometidas, ¿cierto?, por Laura, Ana y Sofía pueden ser tipificadas como acto de discriminación
de acuerdo al artículo 134A y hostigamiento de acuerdo pues al artículo 134B del Código Penal. En Colombia el bullying es considerado pues una forma de violencia psicológica que puede ser calificado como un delito de discriminación de acuerdo pues al Código Penal. Esto en virtud a la sentencia SP 198 del 2023 de la Casa de Casación Penal, pues da una connotación de delito cuando se presentan en las instituciones educativas casos de discriminación, hostigamiento, intimidación y amenaza, entre otros. Que tenga pues claramente características de la comisión pues de una conducta punible, sería pertinente validar o revisar pues el artículo 9 del Código Penal. ¿Por qué? Porque están vulnerando, ¿sí?, los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, como es el derecho a la vida, la integridad y dignidad. Esto pues en el ámbito escolar. Incluso pues de incumplir con las mismas obligaciones complementarias que tienen las instituciones educativas de acuerdo al artículo número 44, numeral 4 y 5 de la Ley 1098 del 2006. Lo que significa que estas presuntas agresoras, Ana, Laura y Sofía, serán tratadas como responsables penalmente por sus actos. Esto pues bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, donde los padres de las agresoras también se van a ver involucrados en este proceso, ya que este sistema de responsabilidad penal para adolescentes promueve, ¿cierto?, la participación de la familia en los procesos de rehabilitación de las adolescentes infractoras, como es nuestro caso. Incluso pueden exigir, ¿sí?, a los padres de familia, pues un compromiso muchísimo más activo en cuanto a la supervisión y a la reeducación de estas presuntas agresoras. Además de todas las implicaciones legales, ¿cierto?, que las agresoras deben enfrentar, también estas agresoras pueden enfrentar sanciones disciplinarias dentro del colegio, ¿cierto? Esto podría, pues, generar, ¿cierto?, desde una suspensión, desde una cancelación de matrícula, incluso una negación del cupo escolar para el siguiente año. Eso ya depende, pues, de lo que esté plasmado en su manual de convivencia. En caso de demostrarse pues, que ha vulnerado los derechos de Valentina y que ha contribuido, ¿cierto?, en un entorno de violencia escolar, afectando pues la sana convivencia. Esto serían las implicaciones frente a estas presuntas agresoras. En referencia a la víctima, que para nuestro caso se llama Valentina, la víctima, ¿cierto?, de discriminación, de violencia psicológica, pues tendrá también derecho precisamente a una medida, pues, de protección, claro que sí, donde las autoridades administrativas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar generará, pues, un seguimiento, desde un seguimiento psicológico, desde asesoría legal, e incluso podría esto derivar unas medidas preventivas para asegurar, pues, que obviamente no continúe el hostigamiento, ¿cierto? El colegio, que fue donde se desarrolló los presuntos hechos, también debe implementar medidas precisamente para evitar futuros casos de bullying y para garantizar, pues, un entorno escolar seguro desde charlas educativas que pueden utilizar como estrategias en los componentes de promoción y prevención hasta programas de convivencia. Claramente para nuestro caso, el bullying, ¿sí?, y los actos de discriminación, pues tienen
consecuencias muy graves, ¿sí? Tanto emocionales para la presunta víctima y para las presuntas agresoras, tanto como consecuencias legales. Para la adolescente o las adolescentes que están hostigando, ¿cierto? A Valentina, enfrentan repercusiones desde su vida escolar y también desde la responsabilidad penal bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes que va a estar orientado en su rehabilitación y en su reeducación, ¿cierto? Esto lo que busca para las presuntas agresoras es prevenir la reincidencia y fomentar pues un ambiente más respetuoso. Muy bien. Seguimos con nuestro caso número 2. Para nuestro caso número 2, María, estudiante de 13 años, ha informado a sus padres sobre tocamientos en sus partes íntimas por parte de un compañero de clase, Carlos, de 15 años. Para dar claridad, es pertinente citar la jurisprudencia a través de la sentencia de unificación del 5 de noviembre del 2008 en el expediente 30.305 por el magistrado ponente Augusto Ibáñez, en el cual la Corte Suprema de Justicia estableció que los tocamientos corporales no consentidos realizados sin violencia sobre personas capaces configuran el delito de injuria por vía de hecho y que por el contrario, tratándose de niños, de personas incapaces, el legislador penalizó la conducta de actos sexuales abusivos aun si fuera, aun sin que fuera violenta, pudiéndose tipificar este punible bajo cualquiera de estas tres conductas. Primero, realizar actos sexuales diversos del acceso carnal con menor de 14 años. Segundo, realizar estos mismos actos en presencia del menor. Y tercero, inducir a este a prácticas sexuales. La Corte indica que el legislador, al consagrar este tipo penal, quiso entonces prohibir cualquier ejercicio de sexualidad en los menores de 14 años, porque presume entonces la incapacidad para la libre disposición sexual y que estos actos sexuales cometidos sobre este grupo poblacional afectan el desarrollo de su personalidad y pueden producir alteraciones importantes que incidan luego en su vida y en su equilibrio a futuro. Es decir, que para nuestro caso deben responder ante las entidades administrativas y judiciales, ya que la Ley de Infancia y Adolescencia refiere que las infracciones de ley cometidas por los menores entre 14 y 18 años de edad son totalmente judiciables. El restablecimiento de derechos según pues, el artículo 139 de la ley 1098 del 2006. Y además hace entonces a sus padres civilmente responsables por daños y perjuicios según sea el caso, de acuerdo a los artículos 2346 y 2348 del Código Civil. Por lo tanto, como esta situación, ¿cierto? Estamos hablando desde el entorno educativo, es una obligación inexcusable de la institución educativa poner en conocimiento a las autoridades judiciales frente a esos presuntos hechos. Esto en estricto cumplimiento a la Ley de Infancia y Adolescencia
la Ley 1098 del 2006, en su artículo 44, numeral 9. Igualmente, pues deben cumplir con el debido proceso, la activación de la ruta de atención escolar, junto con el protocolo para el caso o para situaciones tipo 3, como sería nuestra casuística. Y de constituirse como una acción punible, debe responder como terceros civilmente responsables los padres del estudiante que ha incurrido, ¿cierto?, en estas acciones, que para nuestro caso sería Carlos, de 15 años. Muy bien. Ahora vamos a pasar cuando las situaciones o cuando esas acciones las realiza un menor de 14 años. Bien, pues en el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 142, habla sobre la exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes, donde dice pues que las personas menores de 14 años no serán juzgadas, ¿cierto? Ni declaradas responsablemente penal, ni tampoco serán privadas de libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido pues alguna conducta punible, que la persona menor de 14 años de edad deberá ser pues entregada inmediatamente pues a la Policía de Infancia y Adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. Y pues que la policía proceda a su identificación y a la recolección de los datos de esa conducta punible. Existe una responsabilidad civil de los padres o de los representantes legales, ¿sí? Así como lo consagra en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal. Y que tampoco serán juzgadas o declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de 14 años y menores de 18 años con discapacidad psíquico o mental, pero que se les aplicará las respectivas medidas de seguridad. Esas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde pues la relación con la discapacidad. En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia, los adolescentes menores de 14 años están excluidos de responsabilidad penal. Esto significa que, de acuerdo pues, al Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, los menores de 14 años no pueden ser procesados penalmente ni recibir sanciones dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ya que el Estado, ¿cierto?, los considera inimputables. Los menores de 14 años de edad no tienen la capacidad legal de ser esta exclusión se basa en ese reconocimiento de que los niños menores de 14 años aún están pues en un desarrollo cognitivo, emocional y moral, lo que limita su capacidad para comprender plenamente el impacto y las consecuencias de sus acciones. Si bien no se les impone responsabilidad penal, los menores de 14 años que cometen actos ilícitos pueden estar entonces sujetos a medidas de protección contempladas pues, en el Código de Infancia y Adolescencia, y estas medidas están
diseñadas precisamente para garantizar su bienestar y reintegración social. Y esto incluye desde atención psicológica y psicosocial, que es una intervención por parte de las entidades de protección, como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que puede determinar la necesidad de medidas de seguimiento familiar. También, como otras medidas, incluirlo en programas educativos o de orientación que buscan, pues, corregir precisamente esas conductas problemáticas y promover, pues, un desarrollo adecuado de ese niño, niña o adolescente. La exclusión de la responsabilidad penal para esos menores de 14 años en Colombia refleja un enfoque protector a priorizar entonces el bienestar y el desarrollo, pues, del niño por encima de las sanciones punitivas. Sin embargo, ¿cierto? Esto no significa que las conductas problemáticas sean ignoradas. Las autoridades y los padres de familia son los responsables de intervenir de manera oportuna, precisamente para corregir y para orientar a ese niño, niña y adolescente con el fin, pues, de garantizar una integración social y un respeto, ¿sí?, por sus derechos fundamentales. Los menores de 14 años y los discapacitados psíquicos y mentales están excluidos, ¿sí?, de la responsabilidad penal para los padres. Son los responsables civilmente de las consecuencias del delito. Los padres incluso pueden responder penalmente por acción o por omisión, debiendo impedir el daño a los niños, niñas y adolescentes. Se les aplicará la medida de restablecimiento de los derechos o de seguridad. Siguiendo con nuestra casuística, tenemos nuestro caso número 3. Juan, un estudiante de 13 años, llevó una navaja al colegio y durante el recreo amenazó a su compañero Andrés, de 12 años, exigiéndole dinero. Andrés, asustado, no reaccionó de inmediato, pero otro estudiante presenció la escena y avisó a un profesor. El colegio activó los protocolos de seguridad, confiscó la navaja y notificó a las autoridades competentes, a los padres de ambos estudiantes. La situación generó alarma entre los docentes y padres del colegio, ya que el uso de un arma blanca, pues, agravó el incidente. ¿Cuáles serían entonces las implicaciones legales para Juan? ¿Sí? Juan, de 13 años. ¿Y cuáles serían las implicaciones para sus padres? Frente a la responsabilidad penal de Juan, para este caso, pues, es inimputable por la edad. Reitero, en Colombia, los menores de 14 años, como Juan, no son penalmente responsables bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Eso significa que Juan, pues, no puede ser procesado ni recibir, pues, ninguna sanción. Sin embargo, las autoridades pueden determinar que Juan sí necesita medidas de protección bajo el Código de Infancia y Adolescencia y que puedan incluir desde atención psicológica, ¿sí? Porque Juan puede ser referido a un programa, pues, de intervención psicosocial para abordar, pues, esa conducta agresiva y prevenir, pues, futuras conductas delictivas, porque si a hoy ya ingresa un arma blanca al colegio, significa que podría haberla accionado en contra, pues, de Andrés, ¿cierto?
podría haber afectado físicamente, haber generado unas lesiones personales en Andrés. Claramente se requiere pues un seguimiento por parte de servicios sociales donde se pueda pues asignar a un trabajador social, ¿sí? O a una psicóloga para hacer pues un seguimiento a la situación familiar y escolar pues de Juan. Frente a cuáles serían esas implicaciones para los padres de familia de Juan. Ante ese comportamiento que va en contravía o que es contrario a la convivencia, la Policía Nacional puede realizar pues un comparendo al papá o a la mamá de Juan como una medida correctiva según la ley 2197 del 2022 en su artículo 42 con una multa tipo 2. Esta multa tipo 2 va de 4 salarios mínimos diarios legales vigentes por porte de arma o elemento cortopulsante. Frente a esa responsabilidad solidaria, aunque Juan pues no puede verse o no puede ser penalmente responsable, sus padres o sus tutores sí pueden ser considerados responsables por la supervisión pues inadecuada de Juan, ¿cierto? Ya que la ley considera que los padres tienen la obligación de cuidar y de educar pues adecuadamente a sus hijos. En caso de negligencia, las autoridades pueden pues investigar si es que la situación familiar en la que vive Juan es un entorno de violencia o hay negligencia o hay abandono, que esto pues contribuye a esos comportamientos antisociales de Juan, lo cual podría pues desencadenar medidas de protección pues más estrictas para Juan, que es nuestro caso, porque recordemos que él genera amenazas a su compañero Andrés, ¿cierto? Exigiéndole dinero. De esta manera significa, pues, cómo, si bien es un menor de 14 años y él no puede responder ante el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sí lo hace sus padres, ¿sí? Desde lo penal hasta lo civil. Para finalizar, pues ya este espacio, la responsabilidad de los padres sobre el comportamiento de sus hijos es claramente fundamental, especialmente cuando se trata, pues, en prevenir conductas delictivas como las que les he mencionado en las casuísticas que les traje para el día de hoy, ¿cierto? Definitivamente el entorno familiar, el ejemplo y la misma supervisión constante que ustedes tienen, padres de familia, juega un papel fundamental, un papel clave en el desarrollo emocional y moral de los niños, niñas y adolescentes. Los padres no solamente deben actuar como guías o como educadores, sino también deben estar muy atentos a las señales de alerta y fomentar una comunicación abierta, una comunicación asertiva con sus hijos. Si bien los adolescentes pues tienen la capacidad ya de tomar decisiones, ¿cierto? Y de asumir la responsabilidad de sus actos, el compromiso de los padres de familia es brindarle esas herramientas necesarias para que se puedan enfrentar a los diversos desafíos que nos trae nuestra realidad, nuestra actualidad, nuestra sociedad, y para que sus hijos puedan tomar decisiones correctas.
ignorar o minimizar comportamientos de riesgo pueden tener pues consecuencias muy graves. No solamente para nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también para ustedes, padres de familia, y para la misma comunidad en general. Por ello, los invito, estimados padres de familia, a que asuman ese rol con firmeza y con amor, sabiendo pues que su participación activa en la vida de sus hijos es la mejor forma de prevenir pues que caigan en conductas problemáticas o conductas delictivas. Educar padres de familia no es solamente corregir, sino también es acompañar y sobre todo, padres de familia, crear un ambiente en que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer de una manera saludable, con valores y respeto hacia los demás. El futuro de sus hijos y el de nuestra sociedad dependen en gran parte de su orientación y apoyo. Gracias por su atención. Nuestro número de contacto 320-373-2450. Consultoría Psicojurídica Vicar está a su disposición para brindar asesorías psicojurídicas en situaciones tipo 3, para brindar capacitaciones y talleres escuela para padres.